Gracia y paz, les habla Dante Bíblico. Vamos a pulverizar la doctrina diabólica de los testigos de Jehová. 1. En la literatura de la secta de la Watchtower, el jehovismo atalayado, conocidos mundialmente como los testigos de Jehová, leemos que la señal de la presencia o venida del Mesías comenzó en la tierra en el año 1914. Según los ungidos líderes de esa secta, el cuerpo gobernante, esa señal de la presencia del Mesías es una señal compuesta por la predicación del Evangelio del Reino, las guerras, las pestes, el hambre y los terremotos mencionados en Mateo 24:7. Entonces, los ungidos de esa secta llegan a la conclusión que la venida o presencia del Mesías comenzó en ese año, y que Él está presente invisiblemente y reinando desde el cielo a partir de ese año del 1914, esperando solamente a que llegue la batalla de Armagedón, donde, según esa secta, todos los enemigos de la organización del jehovismo atalayado serán arrasados por el fuego de la ira de Dios, y entonces los miembros del jehovismo que habrán sobrevivido a ese Armagedón heredarán la vida eterna, viviendo para siempre en una nueva tierra paradisíaca, trabajando de hortelanos y de albañiles por los siglos de los siglos. Estimados oyentes, esa es la doctrina fundamental de la secta del jehovismo atalayado. En esa doctrina jehovista se basa toda la estructura doctrinal de esa organización religiosa con aspiraciones de dominio mundial, ya que sin la existencia de esa doctrina fundamental del jehovismo, toda la organización del jehovismo atalayado quedaría totalmente pulverizada y desaparecería de la faz de la tierra. Ese es el Evangelio del Reino que el jehovismo predica al mundo entero. Vamos a demostrar que ningún reino de Dios y ninguna presencia invisible del Mesías comenzó en el cielo en el año 1914, el famoso Diccionario Expositivo de Palabras del Nuevo Testamento de W. Vine, 1984, volumen 1, página 50 dice parousia, denota tanto una llegada como una consiguiente presencia con. En el Diccionario de la Biblia edición de Serafín de Ausejo, Barcelona, Herder, 1981-1451 leemos lo siguiente. En el mundo helenístico de Oriente se halla la palabra parousia, como término clásico para designar la visita oficial del rey o del emperador. Ahora bien, pongan atención. Primero, en esa definición dada por esos grandes eruditos en griego, ni en ningún otro diccionario griego, se dice que la palabra griega parousia sea una venida o presencia invisible. Segundo, según esos eruditos en griego, la palabra parousia denota tanto venida llegada, como su consiguiente presencia, es decir, se puede traducir de las dos maneras indistintamente. Ya que para que una persona esté presente visiblemente, primero tiene que haber llegado o venido de forma visible. Tercero, efectivamente, la palabra griega parousia era muy utilizada en el mundo helenístico para designar la venida o llegada de un rey o emperador a una ciudad, con toda su pompa, pero nunca era utilizada esa palabra para designar la llegada o presencia invisible de un rey o emperador. Por lo tanto, cuando en el Nuevo Testamento se habla de la futura parousia, venida presencia gloriosa del Rey de Reyes, el Mesías, siempre es para indicar que esa venida del Mesías será totalmente visible, y no de forma invisible, como falsamente enseñan los falsos ungidos del jehovismo atalayado. Por eso es que en Mateo 24:30 leemos que cuando ocurra esa parousia o llegada gloriosa del Mesías, con todos sus ángeles, todas las tribus de la tierra se lamentarán al verle llegar en las nubes del cielo con gran poder y gloria, algo que, evidentemente, no sucedió en el año 1914, ni de forma invisible, ni de forma visible. Por consiguiente, ahora ya sabemos que la venida y la presencia del Mesías se refiere al mismo evento. Es decir, primero Él llegará o vendrá del cielo, de forma totalmente visible, y cuando Él venga entonces estará presente, ya que una persona no puede estar presente visiblemente si primero no ha venido. La secta falsa del jehovismo atalayado pretende hacernos creer que la señal de la venida del Mesías, y la señal del Hijo del Hombre son dos cosas diferentes. Según ellos, la señal de la venida o presencia del Mesías comenzó en el año 1914, y son las guerras, las pestes, el hambre y los terremotos mencionados en Mateo 24:6-7. Sin embargo, eso es totalmente falso, porque todas esas cosas serían el principio de dolores, Mateo 24:8, no la señal de la venida o presencia del Mesías. 2. En la literatura de la secta diabólica y anticristiana del jehovismo atalayado llamados falsamente testigos de Jehová, se predica un falso evangelio del reino. Según los falsos ungidos de esa secta, el evangelio del reino de Dios es predicar la futura tierra paradisíaca, por eso es que en la literatura apóstata de esa secta siempre vemos dibujos de ese futuro paraíso terrenal como mensaje central de esa secta.
Vamos a ver la falsedad de ese evangelio del reino predicado por el jehovismo atalayado, y lo compararemos con el verdadero evangelio del reino predicado por los testigos de Jesús, el Cristo, es decir, los apóstoles. El Cristo Jesús dijo que este evangelio del reino sería predicado en todas las naciones, y entonces vendría el fin. Mateo 24:14. Ahora bien, ¿y qué es ese evangelio del reino de Dios? El Evangelio del Reino de Dios es sencillamente la buena noticia procedente del reino de los cielos, acerca de la muerte y resurrección del Cristo, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Este fue el Evangelio que el Cristo mandó que se predicara en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Veamos. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Lucas 24:46 al 48. Observe cómo los apóstoles tenían que ser testigos de estas cosas. ¿Qué cosas? Pues veamos. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Hechos 2:32, comparar con Hechos 3:15, 5:30 al 32, 10:39, 13:31, Primera de Corintios 15:15. Por consiguiente, ahí lo tienen bien claro, los apóstoles de ninguna manera tenían que predicar la futura tierra paradisíaca, ni la batalla de Armagedón, ni el milenio, sino ser testigos del Mesías, es decir, ser testigos de su muerte y resurrección, ya que eso es el centro del Evangelio. Lucas 24:46 al 48, Primera de Corintios 15:1 al 4. Ellos tenían que predicar el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Observemos que el Cristo no les dijo por ninguna parte que ellos tenían que predicar una futura tierra paradisíaca. ¿Por qué? Porque eso no forma parte del verdadero evangelio del reino de Dios. Por lo tanto, cuando los falsos ungidos del jehovismo atalayado predican por medio de su literatura apóstata esa futura tierra paradisíaca, y a eso lo llaman evangelio del reino, lo que están haciendo es engañar al mundo con un falso evangelio que los verdaderos testigos del Cristo, los apóstoles, jamás predicaron. A esa buena noticia del reino de Dios se la llama Evangelio del Reino porque procede del reino de Dios, es decir, del reino de los cielos, ya que la frase Evangelio del Reino significa que esa buena noticia procede del reino de los cielos. Es igual que la frase, mi reino no es de este mundo, dicha por el Mesías, lo cual significa que el reino del Cristo no procede de este mundo malvado, sino que procede del reino de los cielos. Veamos ahora el verdadero evangelio del reino que predicaron los más importantes apóstoles del Cristo, Pedro y Pablo. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, Cristo, para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:14 al 38.